Vinimos aquí para escuchar del Señor Jesús, para aprender de Él, para conocer de su palabra que es la verdad. Entonces alisten su Biblia, prepárenla. Los que no tengan Biblia levanten la mano y Andrés y Norita nos van a hacer el favor de alcanzarles una Biblia para que ustedes pues también sigan en este estudio. Es esencial, como cristianos nuestra responsabilidad, la necesidad que tenemos es la de conocer a nuestro Señor. El video me pareció espectacular y muy apropiado, porque la pregunta del video es: ¿lo conoces? ¿Tú lo conoces? Lo importante y lo que venimos aquí es a conocer a Jesús, a conocer a nuestro Señor, a saber lo que Él dice y a vivir de acuerdo a las instrucciones que Él nos da. En las últimas 4 semanas estuvimos en una miniserie y estuvimos hablando del tema de edificar, de mejoramiento, de crecimiento espiritual. Y tomamos una pausa en el libro. ¿Quién se acuerda qué libro estamos estudiando? Hechos. Ok, pero aquí viene la pregunta. ¿En qué capítulo quedamos? 19, 20. Les iba a dar pero no les voy a dar el premio porque ninguno lo acertó. Supieran que los del sábado todos supieron. O sea que los del sábado son más espirituales que ustedes. Mentiras, tampoco supieron. Yo no sé qué pasó. Hey, terminamos casi el capítulo 21 y vamos a retomar allí en un momento. Pero antes de empezar, quiero que me acompañen nuevamente y oremos al Señor. Diosito lindo, Padre Todopoderoso, nuestro Señor, venimos a ti, Padre Santo, con humildad, con necesidad de ti, mi Señor, con agradecimiento, con adoración. Te hemos alabado, te hemos exaltado, adoramos tu santo nombre, Señor, y hemos venido a ti porque necesitamos conocerte más, necesitamos ser equipados, necesitamos ser fortalecidos, Diosito lindo, para vivir para tu gloria, para honrarte, mi Señor, para vivir las vidas que tú nos creaste, para que viviéramos vidas plenas, llenas de tu propósito, de tu gloria, mi Dios. Entonces te rogamos, Señor, que como oraba Juanchi hace un momento, Señor, estamos aquí con toda la intención de escuchar de ti, y te rogamos que tu Espíritu Santo sea derramado sobre todos nosotros, Dios lindo, que no haya obstáculo, que no haya distracción, que no haya nada, mi Dios, que quite del mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros hoy. Entregamos este tiempo en tus manos y te rogamos que te glorifiques hablándonos directamente en el nombre de Jesús. Amén. Teléfono, esta es la oportunidad de ponerlo aparte, de no incluirlo, de que no suene, de que no timbre, de que no vibre. Asegúrate de que lo tienes apagado, con eso no se vuelve una distracción para nadie. Como estamos en el libro de Hechos, les quiero dar un poquitico del contexto, ya que varios de ustedes como que no vinieron a ese último estudio o no se acuerdan. En Hechos, en el capítulo 21, ha terminado el tercer viaje misionero de Pablo. Pablo venía diciendo que le era necesario regresar a Jerusalén. También ya venía sintiendo, ya venía teniéndolo como conocimiento, porque el Espíritu le revelaba que le era importante ir a Roma. Deseaba ir a Roma. En otro libro dice: hace mucho rato venía esperando llegar a Roma. Ahora ha llegado a Jerusalén. Ha llegado a Jerusalén, ha sido bien recibido, pero también llegando allá la bienvenida, uno de sus amigos, un profeta de nombre Agabus, viene y le dice: hey, allá te van a amarrar, la vas a pasar bien mal. Los discípulos que estaban con él le decían: no vayas, va a ser peligroso. Y él se sentía tranquilo. Vinieron algunos de los judíos cristianos y le dicen: oye, ¿por qué no, ya que algunos dicen que tú hablas en contra de la costumbre judía, por qué tú no, antes de ir al templo, pasas por la ceremonia de purificación, haces todos estos rituales para evitar controversia? Pablo dice: bueno, está bien, listo, lo voy a hacer. Y más o menos ahí es en donde vamos a retomar lectura. Por favor, en Hechos 21 y en el versículo 27, dice: cuando iban a terminar los 7 días del ritual que estaba haciendo Pablo, los judíos de Asia, al verle en el templo, comenzaron a alborotar a todo el pueblo y le echaron mano, gritando: hombres de Israel, ayuden, este es el hombre que por todas partes anda enseñando a todos contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido griegos dentro del templo y ha profanado este lugar santo, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, un efesio, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Hago ahí la primera pausa. Fíjense ustedes,
Pablo se está presentando en el templo a avisar, como era costumbre y como era requerido, de que ya se iba a cumplir el tiempo de la purificación. Los judíos de Asia, judíos que lo más posible era que estaban visitando Jerusalén, judíos posiblemente de los cuales le acusaron desde el primer viaje misionero de Pablo, judíos de pronto de los que participaron de apedrear a Pablo, posiblemente, no es específico, pero sí es específico que eran esos judíos de Asia que fueron de los que oyeron de ese primer viaje misionero de Pablo, de las primeras veces que alguien llegó hablando acerca de la historia de Jesús y diciendo que ya no era necesario cumplir todas las cosas de la ley, pero que sí era necesario recibir a Jesús como Mesías, como Hijo de Dios. Ofendidos en ese entonces le atacaron, y es posible, asumo, como dice que son los judíos de Asia, que eran algunos de esos que estaban ofendidos. Pero fíjense lo importante de la acusación. Hombres de Israel, en el versículo 28, ayuden, este es el hombre que por todas partes está enseñando. ¿Qué es lo que está enseñando? A todos en contra de nuestro pueblo. Pablo es un judío de judíos, como vamos a ver más adelante. Él es, digámoslo, un nacionalista, orgulloso de quien él es dentro del pueblo de Israel. En ninguna parte vemos que Pablo hablara en contra de la nación de Israel. Mentira número uno, en contra de la ley. Pablo decía, hey, la ley simplemente sirve para mostrarnos el pecado, para salvar solo Jesús. Pero no está diciendo, hey, no, la ley no la cumplan. Lo que él se está diciendo es, sigan a Jesús. Y en contra de este lugar, refiriéndose al templo santo. Hombre, Pablo acaba de cumplir hasta los rituales y está llegando ahí, y la intención es llegar a predicar la palabra. Las acusaciones son falsas. No solo eso, sino que asumen, como lo vieron andando con Trófimo, efesio, gentil, no judío, asumían que había entrado con él al templo. Mentiras y asumiendo cosas. Eso es la acusación a Pablo. Punto número uno de hoy. De pronto varios de ustedes, los que toman nota, que es bueno tomar nota porque es un estudio bíblico, no van a querer anotar este punto. Pero hay veces que cosas malas pasan a buenas personas. Y no solo eso, sino que es la voluntad de Dios. Hay veces que cosas malas pasan a buenas personas y es la voluntad de Dios. Sí, Pablo sabe desde que estaba por allá en Asia que le iba a pasar cosas malas en Jerusalén, peores. Dice en otra parte que el Espíritu le daba testimonio cada rato de que le iba a ir mal. Pero si Pablo es el evangelista número uno, es el misionero número uno que ha andado por todas partes predicando al Señor, se supone que le vaya bien, porque como hijo de Dios le tiene que ir bien. Pablo tenía su camioneta Toyota y tenía su apartamento ahí en la playa ahí y tal, y tenía su bote ahí parqueadito. Como es hijo de Dios, entonces en victoria y en triunfo y exitoso. No, el hombre pasó necesidades, trabajó haciendo carpas, lo han apedreado, lo han insultado, lo han amarrado, lo han maltratado. Pero no solo eso, ay, es la voluntad de Dios. Dios quiere que así pase. Entonces, ojo, porque hay veces, y de pronto algunos de ustedes o varios de ustedes están aquí, voy a la iglesia para que me motiven, para que me animen, para que me vaya bien. Díganme algo bueno en la iglesia, y el mensaje y el punto número uno de hoy, hey, a veces te va a ir mal, y te está yendo mal de pronto porque Dios quiere que te vaya mal. ¿Cómo? Pero si yo no he hecho nada malo. ¿Y qué ha hecho malo Pablo? Honrar al Señor, adorar al Señor, vivir para el Señor, y tenga. Bien, la realidad es que cuando se habla como mensaje cristiano de que como seguidores de Cristo todo nos va a salir bien, es una mala interpretación de la palabra. Porque aquí vemos, en este ejemplo de hoy clásico, hay veces nos va a ir mal. Y es la voluntad de Dios. Pablo sabía que Dios quería que fuera. La lógica de los amigos decía, no llegues a Jerusalén. Pablo decía, yo estoy dispuesto a morir si es necesario por el Señor. Y Dios quiere que yo vaya, yo voy a estar en la voluntad de Dios, sin importar qué va a estar pasando. Él tenía una misión, él tenía algo asignado para él.
Y él sabía que las dificultades, los problemas, no hay problema, voy a seguir adelante. Y nos enseña a nosotros en esta sección a que cuando estemos en el medio de problemas, nos alegremos, estemos alerta para ver cuál es la voluntad de Dios y cuál es el propósito de Dios. Sí, no vayan allá, pero es Santiago en el capítulo 1, del versículo 2 al 4, Santiago dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo, gócense cuando se encuentren en diversas pruebas. Alégrense, pero no solo alégrense, sumo gozo, sabiendo que la prueba de su fe va a producir paciencia. Paciencia, porque la paciencia, para que la paciencia tenga su obra completa, para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. En otras palabras, hay dificultad, hay problemas, alégrense, Dios está haciendo un trabajo en ustedes. Qué bueno, qué bien, algo está haciendo el Señor. Ahora, uno es honesto, cuando hay problemas y dificultades, pues no puede uno andar tampoco ahí viene otra mal concepto de que como cristianos, si me encuentro con alguien cristiano en la calle: hey, ¿cómo estás? No, todo bien, porque no le puedo decir que estoy mal, porque como cristiano tengo que decir que estoy bien. No, tampoco, hay dificultades, hay problemas, hay momentos en que uno está aburrido, hay momentos en que uno está triste, hay momentos en que uno está enfermo. Y he escuchado, hay veces, una persona en la fe, no, que está enfermo, y no digas que estás enfermo, ya el Señor llevó las enfermedades en la cruz. Ajá, pero igual nos vamos a seguir enfermando. Pablo tenía una dolencia muy seria, Timoteo también, y aparte de eso murieron, como nosotros algún día vamos a morir aquí, pero viviremos en eternidad con el Señor. Pero hay veces que está uno enfermo, hay veces que está uno mal. Yo más bien ahí sí, y aclaro, de pronto la saqué o la deduje estudiando la palabra, pero no está en la palabra, ok, este va un consejo del lado mío, sin que ustedes lo hayan pedido, de pronto les sirve. Yo al menos, cuando estoy en una crisis, en un problema me llega, pregunta número 1, ¿causé yo este problema? ¿Hice yo algo para estar aquí? Ay, me paró un policía. Ah, ¿será prueba del Señor? No, fue que me pasé el semáforo en rojo. Ah, entonces, ese fui yo. Señor, ¿por qué me paró el policía? Porque te pasaste el semáforo en rojo. Ok. Hay veces uno causa las cosas. Ey, pero ¿por qué será que la plata no me alcanza? Porque te la gastas irresponsablemente. Eso no es del Señor. No, el Señor me está probando a ver. No. Tú aprende a manejar tus finanzas. Aprende a manejar, aprende a ser responsable. Pero Señor, ¿por qué me echaron? Porque siempre llegas tarde, porque no cumples con tu trabajo. Ese soy yo. Entonces, primero, ¿será que yo causé esta situación? Es culpa mía, es consecuencia de algo mío. Y pegadito a esa otra, lo que me está pasando, ¿será por pecado mío? ¿Será que estoy en pecado que no he confesado y del cual no he pedido ayuda para salir? Estoy en pecado y por eso me está pasando algo y el Señor está buscando que se solucione esa situación. Tengo que empezar por ahí. Luego sí, entonces pienso, ok, Señor, ¿es esto un ataque del enemigo? ¿Es el enemigo el que está buscando dañarme? Porque hay veces como cristianos todo es ataque del enemigo. Y hay gente que utiliza palabras: ay, reprendo eso, y reprendo a no sé quién, y no hacen sino reprendiendo hasta el aire. Ay, reprendo el calor. Eso es el enemigo que hizo que la ciudad estuviera tan caliente. No, hombre, así es. El enemigo no tiene poder sobre nuestras vidas. El enemigo nos puede atacar y nos puede molestar, pero no es que el enemigo está ahí detrás de uno a toda hora pendiente. El enemigo no es omnipresente como Dios para estar en todas las partes a todas las horas. Algunas personas parece que se lo echaran al hombro y se lo llevaran con él para todas partes. Ay, es el enemigo, y hablan con el enemigo. Y es triste, pero hay hasta canciones de alabanza que le cantan al enemigo. Hay una aquí que se llama Arrebato, y la canción es cantándole al diablo. Ay, yo te arrebato mi familia y te... ¿Qué hacemos cantándole al diablo, hombre? Si el hombre ya perdió hace tiempo, si está derrotado, dejémoslo aparte. Entonces, hay veces que puede hacer un ataque. Entonces, ok, Señor, ¿es esto el enemigo tratando de zarandearme, de darme un mal rato? Y finalmente, Señor, ¿es esta tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres que yo aprenda, Señor? Como Pablo. Hey, yo sé que me van a amarrar, sé que me van a maltratar. Dios, ¿es tu voluntad? Voy para esa. Sigo adelante. En el medio de mi situación, Dios, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué estás buscando? Les comparto la última, pero a nivel personal, para mí fue el quedar sin trabajo y pasar por una crisis financiera. ¿Qué me enseñó el Señor? A manejar el dinero que el Señor me daba,
a ser organizados en nuestras finanzas. A nivel familiar, a ser organizados con nuestras finanzas. Enseñanza valiosísima que transformó nuestras vidas. Solo un ejemplo, muchas otras áreas en las que el Señor nos ha enseñado. Entonces, ¿causaste tú esto? ¿Es algo por pecado? ¿Es de pronto un ataque del enemigo? ¿O es la voluntad de Dios? En el caso de Pablo tenemos claro que es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios a veces incluye que se te ponga la cosa difícil, que se te complique, ¿ok? Dice la Biblia, no es mi opinión, tengámoslo claro, pero estemos alerta. Dios, ¿qué es lo que quieres que aprenda de esta situación y cómo te voy a honrar en el medio de esta situación? Amén. Pero también cuando somos acusados, como vamos a ver que Pablo está siendo acusado, es válido e importante aclarar quiénes somos. ¿Cómo? Están golpeando a Pablo, lo están jaloneando, la guardia romana ha escuchado de que hay un alboroto y que cogieron a un criminal judío que está haciendo algo malo, y la guardia romana llega y rescata a Pablo. Hechos capítulo 21, versículos del 37 al 40. Defensa de Pablo ante el pueblo, dice en subtítulo en mi Biblia. Cuando ya iba a ser metido en la fortaleza para protegerlo, Pablo le dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y el tribuno le dijo: ¿sabes griego? Entonces, ¿no eres tú aquel egipcio que provocó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a 4,000 hombres de los asesinos? Entonces dijo Pablo: a la verdad, yo soy judío, ciudadano de Tarso de Cilicia, una ciudad no insignificante, y te ruego, permíteme hablar al pueblo. Como él se lo permitió, Pablo, de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Hecho un profundo silencio, comenzó a hablar en hebreo diciendo: paremos ahí un segundito. Sí, está siendo acusado, estaban gritando cosas en contra de él, y Pablo empieza a aclarar las situaciones. Hay veces como cristiano, no confundamos, no quiere decir que no busquemos justicia, que no pidamos respeto, pero fíjense cómo lo hace Pablo. En el momento correcto le habla al que está en control y le dice: ¿se me permite hablar? Ni siquiera fue hablando. Men, si fuera uno de nosotros hoy en día: ¡ay, yo soy hijo del Dios Altísimo y te reprendo a ti, Satanás, guardia romano! Y yo metí un poco de cosa ahí rara de hoy en día. Hay veces como cristiano: no, y es que sí, y los hijos del rey. No. Pablo, el tremendo apóstol Pablo: ¿puedo hablar? Número uno. Y tú hablas griego. De una vez le va mostrando que habla griego, es un hombre educado, porque griego era un idioma aprendido. O sea que este hombre tiene algo de educación. Y le dice de paso: oye, ¿no eres tú el egipcio que lideró una revuelta con 4,000 hombres y causaron muertes? Sí, en esa época había habido varias insurrecciones guerrilleras de los judíos en contra de los romanos. Los historiadores, Josefo habla de una insurrección de alguien, un hombre egipcio que lideró una insurrección, pero los romanos, especialistas en guerra, los derrotaron, pero a ese hombre lo estuvieron buscando por mucho tiempo. Quiere decir que el romano oficial, de ver tanta locura, pensó que ese hombre era Pablo. Pablo le dice: no, de hecho yo nací en tal ciudad, en Tarso de Cilicia, y no es cualquier pueblito, es lo que quiere decir ahí, no es cualquier pueblito, y te ruego que me permitas hablarle al pueblo. Con respeto, con decencia, con la forma correcta de hacer las cosas. Es válido, importante aclarar quiénes somos, pedir que se nos escuche, pedir que se nos respete, pero sigamos el ejemplo de Pablo, con humildad, con respeto. Un momentico, permítame presentar quién yo soy, permítame decirle, si me lo permite. No le permito, de seguro se hubiera quedado callado. No debemos pensar que porque somos cristianos tenemos derecho o licencia para ser altaneros, groseros con nadie, sino al contrario, hacerlo con el respeto, con un gran respeto. Pablo está pidiendo hablar con respeto, con humildad. Ahora, antes de seguir leyendo, les doy el tercer punto. Sin importar nuestras circunstancias, nuestro enfoque debe ser el de cumplir la voluntad de Dios.
sin importar las circunstancias, sin importar qué clase de vida tenemos, que hay a nuestro alrededor, qué está pasando, debemos estar enfocados en cumplir la voluntad de Dios. Les dije del principio, Pablo sabe cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Él esté ahí y que dé testimonio de lo que Jesús ha hecho en su vida. Y lo está haciendo. Sigamos leyendo. ¿Qué les dijo Pablo? Hermanos y padres. Acuérdense que le está hablando a una muchedumbre enardecida que hace un momento lo estaba jaloneando y golpeando y lo quería matar. Y miren cómo se dirige a ellos. Hermanos y padres, oigan ahora mi defensa ante ustedes. Cuando oyeron que Pablo les hablaba en lengua hebrea, guardaron aún mayor silencio. Entonces dijo: soy un hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, en la estricta observancia de la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios como lo son todos ustedes hoy. Yo perseguí este camino, esta forma de vida cristiana, hasta la muerte, tomando presos y entregando en las cárceles a hombres y también a mujeres, como aún el sumo sacerdote es mi testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. En otras palabras, lo hice como misión de los líderes de la iglesia. Y fui a Damasco a traer presos a Jerusalén, a los que estaban allí, para que fueran castigados. Pero me sucedió, cuando viajaba y llegaba cerca de Damasco, como al mediodía, que de repente me rodeó de resplandor una gran luz del cielo. Yo caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. A la verdad, los que estaban conmigo vieron la luz, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Yo dije: ¿qué haré, Señor? ¿O qué quieres que haga? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se te está ordenado hacer. Como no podía ver a causa del resplandor de aquella luz, fui guiado de la mano por los que estaban conmigo, y entré en Damasco. Entonces un tal Ananías, hombre piadoso conforme a la ley, que tenía un buen testimonio de todo estaban allí, vino a mí y puesto de pie me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo le vi en aquel instante. Y él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado de antemano para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque ahora serás su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, sucedió que caí en éxtasis y vi al Señor que me decía: date prisa y sal de inmediato de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben bien que yo andaba encarcelando a los que creían en ti y en todas las sinagogas. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, yo también estaba presente, aprobaba su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero él me dijo: anda, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y paro ahí, porque ahí paran a Pablo. Toda esta sección de escritura, Pablo nuevamente con respeto, hermanos, padres presentes, les habla en hebreo, se identifica quién es él, hace varias cosas. Entre ellas, o más bien antes de decirles de ellas, miren las circunstancias de Pablo nuevamente. Lo quieren matar y Pablo dice: ven, un poco de gente que no conoce a Jesús. Hey, ¿puedo hablar un momentico? Sí. Y les va a predicar, les va a dar las buenas nuevas de salvación. Si fuera un cristiano de hoy en día, alguno de nosotros de pronto sale. Imagínense que Pablo, ya Dios ha hecho milagros y cosas prodigiosas a través de Pablo. Pablo de pronto hubiera dicho: Pablo, si fuera de pronto alguno de nosotros o algún cristiano moderno, yo llamo a los truenos y granizo sobre esta gente que está en contra del mensaje del Señor, y mejor dicho, yo hubiera orado y hubiera pedido que hubiera habido un terremoto y a destruir a todos estos. No, amorosamente, respetuosamente se identifica, les explica quién es él, les dice: miren, mi nombre es tal, yo soy uno de ustedes. Es más, yo me eduqué con Gamaliel, en ese momento el más conocido, reconocido, famoso maestro de la ley. Yo me eduqué con él
Y yo también tenía tremendo celo por la palabra. Es más, perseguía gente, trabajaba para el sumo sacerdote, para los líderes de la iglesia, y con esa autoridad perseguía hasta la muerte. Incluso a las mujeres las ponía en la cárcel. Yo estaba presente cuando se asesinó a Esteban. Ustedes están haciendo un alboroto. Yo sí he hecho peores cosas que ustedes, pero con el deseo de agradar a Dios. Aclara su identidad, quién es él. Es más, cuando en Gálatas vuelve a hacer referencia a esto, dice que él era uno de los mejores, de los más educados de su momento, de los más celosos. Pero luego vuelve a dar el recuento que ya habíamos estudiado en Hechos 9 de su conversión, de que al mediodía una luz, imagínense, al mediodía tremendo sol, pero una luz más grande lo había cegado, y que esa luz, ese Señor, él le dice: soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Les está diciendo que tuvo un encuentro con Jesús. Y como en ese encuentro con Jesús, él creyó, porque le dijo: ¿quién eres, Señor? Con respeto. Y luego le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Y luego obedece lo que el Señor le manda a hacer. Y luego en la última sección de esta parte que acabamos de leer, les cuenta acerca de la misión que el Señor le da. Hey, tú me vas a hacer testigo. Tú vas a compartir la palabra. Todo esto, todo lo están escuchando callados, hasta que dice que el Señor le dijo: me vas a hacer por testigo ante los gentiles. Y ahí rompen en gritos otra vez. Lo vamos a leer en un momento. O el versículo 22. Perdón. Le escucharon hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Paren ahí nada más. No conviene que viva. Matemos a este hombre, porque este hombre está permitiendo que el mensaje de salvación, o sea, lo que tú estás diciendo, Pablo, es que nosotros, que somos el pueblo predilecto de Dios, somos los hijos de Dios, ahora tú estás diciendo que otros también pueden ser hijos de Dios. No nos sirve que muera este hombre. Ahí se escandalizan por esto. Terrible cosa, ¿sí? En la primera de Corintios, no van a, yo se los leo, primera de Corintios capítulo 9, 20 al 21, dice Pablo hablando de él mismo: para los judíos me hice judío a fin de ganar a los judíos, aunque yo mismo no estoy bajo la ley. Para los que están bajo la ley me hice como bajo la ley, a fin de ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin la ley me hice como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo, a fin de ganar a los que no están bajo la ley. ¿Qué fue todo eso ahí confuso? Pablo está diciendo: yo voy a hacer todo lo que pueda para que la gente conozca de Cristo, reciba a Cristo como Señor y Salvador, y así puedan ser llamados hijos, hijas de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sencillamente, él está cumpliendo con eso. Él está compartiendo este mensaje con ellos. Ellos lo interrumpen, y de una vez les doy el siguiente punto antes de seguir leyendo. Entonces, mantén tu propósito dado por Dios, aunque el mundo trate de desanimarte o incluso impedírtelo. Mantén tu propósito dado por Dios. Pablo tiene nuevamente claro cuál es la voluntad de Dios, pero cuál es el mandato, la misión, el propósito de la vida de Pablo cambió. Dios mismo le dio una misión para que cumpliera, y en ese discurso está cumpliendo esa misión también. Pero otros empiezan a gritar, a tirar polvo en el aire, a quitarse en las ropas en manifestación de descontento. Están desagradados, si se puede decir así, están disgustados con el hecho de que Pablo dice: el Señor me mandó a llevar la palabra de Dios a los no gentiles también, a todo el mundo, pero a los no gentiles también. Sí, Pablo está hablando de la importancia del testimonio de su vida, de una vida que da gloria a Dios, y está yendo a compartir la palabra con otros, pero eso a ellos no les gustó para nada. Versículo 23: como ellos daban voces, arrojaban sus ropas y echaban polvo al aire, el tribuno mandó que metieran a Pablo en la fortaleza y ordenó que le sometieran a interrogatorio mediante azotes, para saber por qué causa daban voces así contra él. Paro nuevamente. Los romanos, aterrados de ver esta muchedumbre tan enardecida, de seguro el romano también está escuchando lo que está diciendo, si es que entiende hebreo. Pero ¿y esta gente por qué está tan disgustada con este hombre? ¿Quién es él de verdad?
entrémoslo para que no lo maten aquí, pero vamos a pegarle una torturadita a ver si confiesa, a ver cuál es la verdad de lo que está haciendo. Pero quiero que no perdamos el enfoque. Pablo está tratando de cumplir su misión de que todos esos que lo oyen sean salvos. En el medio de la situación que vivimos hoy en día en este país, que se ha puesto como caliente otra vez la situación en varios aspectos, la seguridad, la cosa, desde ya voy a cumplir 3 años de haber vuelto a Colombia, no había vuelto a oír situaciones como estas tan generalizadas desde que había llegado. Y haciendo este estudio caía en cuenta de una cosa, porque en general, y ayer era el día de ayuno y oración, y en general siempre oramos por nuestras autoridades. Oramos por el presidente, por el gobernador, por el alcalde, por el consejo, por los ministros, oramos por nuestras fuerzas armadas, oramos por las instituciones legales de este país, los dirigentes. Pero yo personalmente, y hasta con curiosidad les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que oraron por los guerrilleros? Yo nunca había orado por los guerrilleros. Señor, ayuda a Timochenko, a Tiro Fijo, o a los que están hoy en día. Señor, que te conozcan. Yo nunca había orado por eso. Nunca. Las personas están viviendo una mala vida. Son criminales. Son lo que sea. Dejémoslo en criminales. Están apartados de la voluntad de Dios sin ninguna duda. De la misma manera en que ustedes y yo estuvimos apartados de la voluntad de Dios en algún momento en nuestras vidas. De pronto todavía, alguno que otro. Y de seguro alguien oró por nosotros. Y Dios manifestó su gracia y su amor en nosotros, rescatándonos. Pero el Jesús que celebramos hace 8 días en resurrección, el que celebramos el día de la crucifixión, pagando los pecados por los pecadores, también murió por esos guerrilleros. Por cada uno de ellos. Son su creación. Ese mismo Dios que levanta el sol hermoso sobre las cabezas de nosotros, levanta el sol sobre las cabezas de ellos también. Y creo que es importante para nosotros incluso aprender a orar por nuestros enemigos, por quienes están poniendo este país en peligro, en riesgo, llámese bandas criminales, movimientos guerrilleros, lo que sea. Debemos orar por ellos también, para que ellos también conozcan de Cristo, que el Señor envíe misionero, envíe ángeles para que les prediquen, para que conozcan la gracia del Señor y sean salvos también. Aunque han causado mucho dolor, aunque han causado mucho daño, no tengo la menor duda de que Dios quiere que también ellos sean salvos. Y es importante que nosotros, que conocemos lo que conocemos, oremos por ellos. Así que los invito a que nosotros todos incluyamos en nuestras oraciones a estas personas que buscan quitarnos la paz, llenarnos de miedo y de pronto lastimarnos, para que oremos para que ellos también sean salvos y que ellos también conozcan de Cristo y que de alguna manera expresemos ese amor por ellos también. Amén. Esa no va a ser tan fácil, yo sé, pero está bien que confrontemos, ¿ok? Pero con respeto, con humildad, con el deseo de construir y no de destruir, de mejorar y no de deteriorar a una persona. Incluso en estos días en las redes sociales se ve y se habla que si el presidente, que si el presidente, y hay veces, algunos de ustedes se expresan sinceramente demasiado negativamente hacia algunos de ellos, sea el presidente, el expresidente o algún otro. Está bien que confrontemos, pero con amor, con respeto, que se note que Cristo ha hecho un cambio en nuestras vidas. Pablo, que antes a la fuerza y con violencia trataba de imponer lo que él creía, ahora con humildad y con respeto comparte lo que él cree. Gran diferencia, importante. Si alguno quiere participar, si alguno quiere opinar en procesos políticos, sociales, económicos, yo lo animo a que lo haga, pero que se note en cada uno de ustedes lo que Cristo ha hecho en su vida, para que así lleven la luz de Cristo a esos lugares también. Amén. La gente no quiere oír la verdad. A la gente le molesta. A la gente le molesta. Es más, a la gente de la iglesia. Alguno de ustedes, los que está oyéndome aquí, tiene que estar medio incómodo conmigo hoy. Algunos están diciendo, este man lo único que se va a hacer es perros calientes. Ahorita más tarde, allá lo perdono. Pero en este momento estoy aburrido con la carreta que está echando. No me gusta. Es más, yo vine aburrido al servicio y me voy a ir más aburrido de lo que llegué. Pero entonces de pronto, si es así, alguno de ustedes, allá sí los invito a que vayan, Isaías capítulo 30. Acompáñenme, porque cuando lo lea
Algunos de ustedes van a decir, ¿eso dice en la palabra? Isaías capítulo 30, versículo 9. Está hablándose del pueblo de Israel, el pueblo de Israel que ha estado en pecado, que ha estado fallando, y los profetas, los representantes de Dios están hablándole. Isaías capítulo 30, versículo 9 y 10, yo les voy a leer utilizando la Nueva Versión Internacional. Isaías capítulo 30, versículo 9. Dice, porque este es un pueblo rebelde, son hijos engañosos, hijos que no quieren escuchar la enseñanza del Señor. Fíjense lo que quieren en el versículo 10. A los videntes les dicen, no tengan más visiones. Y a los profetas, no nos sigan profetizando la verdad. Díganos cosas agradables, profeticen ilusiones. Hey pastor, cambia el mensaje de hoy. Háblanos de cómo nos va a ir bien, de cómo vamos a salir adelante, de que todo está bien, de que todo es lindo. Cámbianos ese mensaje. No nos enseñes la palabra de Dios, más bien échate un carretazo motivacional para salir de aquí bien motivados a enfrentar la semana. Eso es lo que muchas veces buscamos en la iglesia. Y por eso les dije al principio, oye, qué rico que estemos buscando es a Jesucristo. Su mensaje, su palabra, que es la que nos edifica. Si es mejoramiento espiritual, crecimiento, que no nos encontremos como el pueblo de Israel en ese momento. Échenos un cuento que nos guste, sino más bien conociendo al Señor. Los religiosos no quieren salirse del molde, y el hecho incluso de que otros sean salvos no les gusta. Ellos quieren cumplir de acuerdo a lo que ellos están acostumbrados, de acuerdo a lo que les conviene a ellos, no de acuerdo al mensaje de salvación del Señor. Pilas con eso, porque siempre, siguiente punto, siempre debemos querer honrar a Dios y hacerlo de todo corazón. Siempre debemos querer honrar a Dios y hacerlo de todo corazón. Versículo 30 de Hechos, nuevamente. Al siguiente día, o al día siguiente, queriendo saber con certeza la verdadera razón. No, me estoy saltando una parte. Tú sí estás poniendo cuidado. Estos no están poniendo cuidado. Bien, Malca. No te voy a dar el premio porque no sabías cuál era el capítulo 21. Pero ojo, estos hombres lo han cogido, lo han entrado. Vamos a azotarlo para ver si le sacamos cuál es la información. Entonces, imagínense, ¿dónde quedamos? En Hechos 25, leímos hasta el 24. Dice, versículo 25, apenas lo estiraron con las correas, o sea, lo amarraron allá a un coso, lo estiran con correas para darle rejo, para torturarlo, interrogarlo. Pablo le dijo al centurión que estaba presente, ¿es lícito a ustedes azotar a un ciudadano romano que no ha sido condenado? Pablo le sacó el pasaporte americano. Ese es el equivalente hoy. El hombre dice, no, ustedes pensaban que yo era un colombianito. No, vea, aquí está mi pasaporte americano original, ¿ok? Ese es el equivalente, la primera potencia del mundo en el momento, Roma. ¿A ustedes sí les es justo hacer esto? ¿Les es lícito? Cuando el centurión oyó esto, fue e informó al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Pues este hombre es romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú romano? Y él dijo, sí. El tribuno respondió, yo logré esta ciudadanía con una gran suma. En otras palabras, yo conseguí mi pasaporte sobornando gente, pagué un billete grande, ya lo tengo. ¿Y tú cómo lo conseguiste? Pablo había amarrado, yo nací romano. Yo sí nací, yo no le pagué a nadie, yo no lo soborné, la tengo por derecho, aunque algunos historiadores sugieren que se debe a que el padre de Pablo era romano, pero el caso es que el hombre sí la tiene por derecho. Así que enseguida se retiraron de él los que le iban a interrogar. También el tribuno tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y que le habían tenido atado. Sí, es una violación de los derechos de Pablo como ciudadano. Y en el momento, la cultura romana, una de las más fuertes que ha habido en nuestra historia, era muy respetuosa del derecho de sus ciudadanos, y eso era una ofensa grandísima, el solo tenerlo amarrado, porque el hombre no ha sido encontrado culpable de nada. Se azaran, lo dejan quieto, y ahora sí, versículo 30,
Al día siguiente, queriendo saber con certeza la verdadera razón por la que era acusado por los judíos, le desató y mandó reunir a todos los principales sacerdotes, ya no a la muchedumbre, sino a todos los principales sacerdotes y a todo el Sanedrín, el consejo de ancianos de los judíos, y sacando a Pablo, lo presentó delante de ellos. ¿Okay? Ya no entre la muchedumbre, lo sacaron, lo llevaron al Sanedrín. A ver, ¿de qué es que lo acusan ustedes? Versículo 23, o capítulo 23. Entonces Pablo, fijando la vista en el Sanedrín, dijo: hermanos, yo he vivido delante de Dios con toda buena conciencia hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote Ananías, no confundirlo con el otro Ananías. Ananías era como llamarse José o Pedro o Juan hoy en día. Ananías, que estaba de sumo sacerdote en ese momento, mandó a los que estaban a su lado que le golpearan en la boca. Entonces Pablo dijo: Dios te ha de golpear a ti, pared blanqueada. Tú estás sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley, ¿mandas que me golpeen? Los que estaban presentes le dijeron: ¿insultas tú al sumo sacerdote de Dios? Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás al gobernante de tu pueblo. Entonces Pablo, sabiendo que una parte del Sanedrín eran saduceos y la otra parte fariseos, gritó en el Sanedrín. Pero no grite todavía, porque quiero mostrarles otra parte que hay allí. Sí, Pablo entra y nuevamente, con respeto, hermanos. Pero fíjense algo interesante, dice: yo he vivido delante de Dios con toda buena conciencia hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pablo no dijo: desde que me encontré con Cristo he vivido con buena conciencia hasta el día de hoy. Pablo dice: he vivido toda mi vida con buena conciencia. Pero Pablo persiguió a los cristianos. Pablo golpeó. Pablo maltrató la forma de vida cristiana. Sin embargo, se considera con derecho de decir: hasta hoy he vivido con buena conciencia delante de Dios. Pablo, dentro de lo que sabía, dentro de lo que se le había enseñado, las costumbres que tenía, había hecho todo lo que había hecho para honrar a Dios. Él pensaba que le estaba haciendo un buen servicio a su pueblo, a su Dios, persiguiendo a estos nuevos, a esta secta que está siguiendo a este tal Jesús. Dentro de lo que le habían enseñado a él, él buscaba honrar a Dios. Y por eso dice que ha vivido con buena conciencia. Hey, nosotros en general, la mayoría de nosotros venimos de un pasado católico o evangélico, si es el caso, y crecimos, y de pronto en el medio de eso cometimos muchas burradas y muchos errores. Pero eso era lo mejor que sabíamos en ese momento. Era lo que nos habían enseñado, eran las costumbres a las que estábamos apegados. Pero en el momento en que Pablo tuvo el encuentro con Cristo, entonces sí se enfocó y vivió de acuerdo a la palabra de Dios. Pero lo que sí está diciendo es que en su conciencia, yo siempre he buscado honrar a Dios. Importante hacerse uno esa pregunta: ¿tú siempre buscas honrar a Dios aún con lo que estás haciendo? Pablo, en el medio de esos estudiosos y de esos conocedores, buscó honrar a Dios, pero ahora conoce a Cristo y busca honrar a Dios nuevamente. Es importante, es necesario que podamos hacer una declaración como esa: yo estoy viviendo para honrar a Dios. Y Ananías, el sumo sacerdote, esa situación de: no creo que Pablo haya llegado y no sepa ahí en el Sanedrín cuál era el sumo sacerdote. Aunque algunos estudiosos dicen, como Pablo tenía problemas con la vista, pues no tenía las gafas puestas, entonces no había gafas en esa época, ¿ok? Pero entonces el hombre entró y oyó que alguien habló, y él simplemente dijo lo que dijo y no se dio cuenta que era Ananías, porque dice: yo no sabía que él era el sumo sacerdote. Algunos estudiosos dicen: él no lo vio. Pero yo más me apoyo en los historiadores que dicen: no sabía que este era el sumo sacerdote. Pues Ananías es conocido en la historia judía como uno de los sumos sacerdotes más corruptos. Él fue sumo sacerdote porque Herodes, uno de los 3 Herodes, lo nombró sumo sacerdote. ¿Qué hace un rey pagano nombrando al líder, al sumo sacerdote del pueblo judío? No solo eso, sino que luego fue depuesto. Pero luego vino Félix, otro líder romano, del cual vamos a hablar más adelante, y lo volvió a poner en esa posición. No solo eso, sino que en otra revuelta de la insurgencia judía, Ananías fue asesinado por los mismos judíos, porque decían y era acusado de que Ananías favorecía mucho a los romanos.
Y de hecho algunos dicen, esto fue una profecía, que Pablo le dijera, Dios te golpeará a ti, sepulcro blanqueado. Importante que lo tengan ahí, porque uno dice, hey, todo lo que se dice en la Biblia tiene un sentido, tiene una historia, tiene una significancia, y toda la palabra es válida para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Importante que lo sepamos. Sin embargo, él dice, bueno, listo, qué pena, no sabía que este hombre sea el sumo sacerdote. Y sabiendo, versículo 6, que unos eran saduceos y otros fariseos, entonces ahí sí viene y dice, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, es por la esperanza y la resurrección de los muertos que soy juzgado. Hablando de que él cree que Jesús murió y resucitó, porque él tuvo un encuentro con Jesús ya resucitado. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. La asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus, pero los fariseos afirman todas estas cosas. Se levantó un gran vocerío, y algunos de los escribas del partido de los fariseos se levantaron y contendían diciendo, no hallamos ningún mal en este hombre, ¿y qué hay si un espíritu o un ángel le ha hablado? Como hubo gran disensión, el tribuno, el oficial romano, temiendo que Pablo fuese descuartizado, despedazado, ¿cómo sería el alboroto?, mandó a los soldados que bajaran para arrebatarlo de en medio de ellos y llevarlo a la fortaleza. Nuevamente los romanos están protegiendo a Pablo. A la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo y le dijo, sé valiente, Pablo, pues así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ojo, ¿cómo? Sé valiente. ¿Por qué va a venir alguien a decirle a uno, sé valiente? Porque está uno muerto del susto, azarado, preocupado, y el Señor viene y le dice, hey, sé valiente. Como me has sido testigo aquí, me serás testigo en Roma. Pero importante una cosa verla también. Este hombre, Pablo, que ha sido testigo, hasta ahora el recuento bíblico, lo que hemos leído, él le predicó a la muchedumbre enardecida. Le predicó aquí un poquitico al Sanedrín, y nadie se ha convertido, nadie ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Él ha estado hablando la historia de Jesús y no dice que nadie haya recibido a Jesús. Por los términos de hoy en día, este predicador no sirve porque nadie ha recibido a Jesús. Sin embargo, Dios le dice, hey, buena Pablo, muy bien, así como me has testificado aquí, vas a ir a Roma. El resultado de salvación no depende del que predica, sino del que salva, que es Jesucristo. Es en Él en quien se ve el resultado. El Señor solo le dice, lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo muy bien. Pero por el otro lado, Pablo la viene pasando muy mal en lo que hemos leído hoy. Y el Señor le dice, buena, fresco, que ahora vamos para Roma, el centro de la tortura, del escándalo y del maltrato a los cristianos. Vamos para allá, no te preocupes, valiente, tranquilo, confíate. Hey, el punto número 1, hay veces cosas malas le pasan a los hijos de Dios aún estando en el centro de la voluntad de Dios, y es la voluntad de Dios de que así sea. Dios tiene un propósito para él. Ese propósito, hey, así mismo me vas a hacer testigo allá. Y alguien anoche me decía, es importante aclarar, Santiago, que también hay veces le pasan cosas buenas a la gente mala. Es cierto, hay veces gente que vive una vida horrible le va bien. No te preocupes por eso no es problema de nosotros. Dios sabe cómo hace sus cosas. Igual Dios tiene un propósito para lo que se está haciendo. Más bien enfoquémonos en lo de nosotros. Cada vez que uno se pone a compararse con otro, está uno sufriendo y hasta cuestionando la voluntad y la sabiduría de Dios en lo que Él está haciendo. ¿Sí? Buen trabajo, Pablo. Así mismo me vas a hacer testigo en Roma. El Señor lo anima. El Señor lo ha animado, el Señor lo animó en el capítulo 18, en el versículo 9, el Señor animó a Pablo. En este capítulo 22 también lo animó, lo anima aquí y lo va a animar nuevamente en el capítulo 27, porque en el medio de todo lo que está pasando, Dios está en control. Dios está presente. Sí, ya vimos que los romanos vinieron y lo rescataron para que no lo despedazaran. Y aquí lo van a despedazar otra vez y los romanos vuelven y lo rescatan.
¿Será que los romanos están pendientes de cuidar a Pablo? ¿O será que Dios está pendiente de cuidar a Pablo y provee las formas para cuidar a Pablo? Pablo no necesitó una guardia armada ni a todos los demás discípulos que vinieran a protegerlo. Dios provee hasta el inconverso para proteger y cuidar a su pueblo desde que estén en el centro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Sin importar qué suceda a nuestro alrededor, confiemos en Dios. Él está en control de absolutamente todo, de todo. Se lo acaban de llevar, se lo llevaron de ahí para que no lo despedazaran. Versículo 12. Cuando llegó el día, amaneció otra vez, los judíos tramaron un complot. Pónganle cuidado, esta parte es espectacular. Y se juraron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado de muerte a Pablo. Un grupo de gente dijo: nosotros juramos en frente de Dios que no vamos ni a comer ni a beber hasta que matemos a Pablo. Cosa re seria. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Ellos fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y les dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición que no gustaremos nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, ustedes con el Sanedrín soliciten al tribuno que le saque mañana a ustedes, como si tuvieran que investigar su caso con más exactitud. Pero nosotros estaremos preparados para matarle antes de que él llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo, o sea el sobrino, oyó hablar de la emboscada. Él fue, entró en la fortaleza y se lo informó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo: lleva a este joven al tribuno porque tiene algo que comunicarle. Entonces él le llevó al tribuno y le dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajera a este joven a ti porque tiene algo que decirte. El tribuno le tomó de la mano y llevándolo aparte le preguntó en privado: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él dijo: los judíos han acordado rogarte que mañana saques a Pablo al Sanedrín como si fueran a indagar algo más exacto acerca de él. Pues tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le están preparando una emboscada. Se han jurado bajo maldición que no comerán ni beberán hasta que le hayan asesinado. Ahora están listos esperando una promesa de parte tuya. Luego el tribuno despidió al joven encargándole: no digas a nadie que me has informado de esto. Imagínense la situación tan grave. Más de 40 personas han jurado, han ido ante las autoridades religiosas y han dicho hasta bajo maldición: vamos a matar a Pablo. Tienen un plan. ¿Se imaginan una situación de esas? Pobre Pablo, se le va a venir el mundo encima. Versículo 23, esta es la parte que más me gusta. Entonces el tribuno llamó a 2 de los centuriones y dijo: para las 9 de la noche preparen 200 soldados más 70 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea. A la vez ordenó que proveyeran cabalgaduras para que Pablo montara y le llevaran a salvo al procurador Félix. ¿Cómo? Acuérdense que Pablo tiene que ir a Roma. Esta sección, si Pablo nadie lo está molestando y se va solito, número 1 le toca irse a pie, y número 2 va a pasar por una zona muy peligrosa con judíos que lo quieren matar. Y el hombre con autoridad en la zona manda a 470 hombres de escolta para Pablo. A ustedes de los que están aquí que han visto escoltas, yo creo que el presidente no tiene 470 hombres en escolta de él permanente. 4, caballería. Y no solo eso, tráiganmele un caballito a Pablo para que no se vaya caminando. Preso común y corriente lo llevan trotando, amarrado y trotandito. Pablo no, caballo para Pablo, lanceros, caballería, soldados de a pie. En total 470 soldados de escolta. Lo mandamos a Cesarea. Me quito el problema yo de encima de paso. Lo vamos a mandar a Cesarea. Y en el versículo 25 también escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias al excelentísimo procurador Félix, el que les mencioné antes. Saludos. Cuando este hombre fue prendido por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, yo le rescaté, acudiendo con la tropa, habiendo entendido que era romano. Queriendo saber el delito por el cual le acusaban, le hice bajar al Sanedrín de ellos. Hallé que era acusado de cuestiones de la ley de ellos, pero sin ninguna acusación de crimen digno de muerte o de prisión. Pero como se me informó que habría un complot contra el hombre, inmediatamente le envié a ti, y he informado también a sus acusadores que declaren delante de ti lo que tienen en contra de él. Por tanto, de acuerdo con las órdenes que habían recibido, los soldados tomaron a Pablo y le llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando que la caballería siguiera con él, regresaron a la fortaleza.
Después de llegar a Cesarea y entregar la carta al procurador, presentaron también a Pablo delante de él. El procurador leyó la carta y le preguntó de qué provincia era. Informando que era de Cilicia, dijo: oiré tu causa cuando vengan tus acusadores, y mandó que le guardaran en el pretorio de Herodes. Les traduzco todo eso. Escolta de 470, llega a donde Félix. El pretorio de Herodes es un edificio que todavía existe en la zona de Cesarea. Era una zona Cesarea, César, en donde se representaba mucho el imperio romano. O sea que a Pablo ni siquiera lo mandaron al calabozo esa noche, sino que lo dejaron dentro del palacio, en el pretorio de Herodes, en una de las zonas buenas. Escolta, caballo, dentro del palacio, y los más de 40 que juraron bajo maldición ayunar hasta que no mataran a Pablo. La palabra no dice, pero el historiador Santiago, Santiago, sugiere que o vivieron malditos o se murieron de hambre, porque no alcanzaron a tocar a Pablo. Y si juraron que no iban a comer, se murieron de hambre. Y si no, que era bajo maldición, pues tuvieron una vida maldita, porque por la misma boca de ellos. Hay casi 90 kilómetros desde esa zona hasta donde iban. 90 kilómetros con caballería, con toda la escolta del caso. Pobres conspiradores, se quedaron atrás. Toda esta sección de escritura se llama la defensa de Pablo, y falta más. Pero yo sugiero que no es Pablo quien está siendo acusado, es la fe, es la forma de vida en Cristo. Y que no es solo Pablo en ese sentido, sino también nosotros hoy en día en nuestra fe, de cierta manera, somos perseguidos, gracias a Dios, no por las autoridades, no por gente que nos va a matar por nuestra fe, pero sí en el que si nuestra forma de vida refleja a Cristo, se burlan, critican, niegan cosas, molestan, pero debemos vivir, y espero que los puntos que se tocaron hoy, ojalá hayan tomado incluso notas, sirvan para poner en práctica, para que podamos vivir honrando a Dios y dando testimonio de quien Él es, y sabiendo que aunque haya persecución, aunque haya dificultad, siempre, más bien nos preguntemos: ¿cómo puedo honrar a Dios en el medio de esto? Porque Dios me está cuidando a mí. Si pudiéramos pensar que Pablo ha pasado amarrado, golpeado en los últimos 3 capítulos, pero sin embargo Dios ha estado con él, le habló: hey, pilas, no te preocupes, anímate, estoy contigo, buen trabajo, vas a seguir haciendo. Le ha proveído protección, incluso a través de los romanos. Dios cumple su propósito de cuidar a su gente si nos mantenemos en la voluntad, en el centro de su voluntad, teniendo claro que hay veces el centro de su voluntad quiere decir dificultades y problemas en nuestras vidas. Pero aún en el medio de esos, ¿cómo honramos a Dios? ¿Cómo le doy la gloria a Dios? No la gloria para mí, mi bienestar. Acuérdense que el propósito de nuestra vida no es este momentico y ya, sino que el propósito de nuestra vida es eternidad, no solo acá. Ahora, no es que queremos pasarla mal acá, Dios está en control, pero sí te digo una cosa: aunque estés sobreabundando en todas las áreas de tu vida, si no estás en el centro de la voluntad de Dios y Dios no es quien te llena, vas a ser la persona más miserable del mundo, y en nada vas a encontrar satisfacción. Siempre vas a estar quedada. Pero aunque te falte todo, Dios está llenando tu vida. Y aunque te falte todo, te sientes la persona más rica del mundo y sobreabundas en amor. En un momentico la alabanza va a venir y vamos a terminar este tiempo de alabanza con ellos. Y vamos a terminar este tiempo de estudio de la palabra, de oración. Y la invitación es: pongámonos pilas a vivir para Dios. Lo que aprendimos de esta serie de edificación, pongámoslo en práctica. Aquí hay, y ustedes van a ver, al final del servicio siempre se paran allá atrás en ese muro varias de las personas que tienen las camisetas azules de equipo de bienvenida, de conexión. Yo no sé cómo estás viviendo tu fe, cómo cada uno lo está viviendo, pero lo que sí te digo es: en compañía, acompañados con el mejoramiento de otros, vamos a crecer aún más, vamos a apoyarnos aún más. Mientras esto está pasando, mientras Pablo está en todo este lío, la iglesia en toda la zona de Asia Menor está creciendo, y hay otros compartiendo la palabra, y hay alguien escribiendo esto. Lucas está escribiendo esto. Lucas, el compañero de Pablo, es quien está contando lo que está viendo, y hay otros que están orando.
Cuando llegue a Roma, otros van a decir: hey, hemos estado orando por ti. Y cuando veamos que Él llegue a Roma, va a hablar de lo que el resto de la iglesia ha estado haciendo en otros sitios. Es importante conectarnos, integrarnos, apoyarnos, ayudarnos, mejorarnos. Solos hacemos muy poquito, pero en unión Dios hace grandes cosas a través de nosotros. Entonces te animo a que al final del servicio, si no sabes qué otros ministerios hay, de qué forma puedes servir, hey, conéctate, pregunta: ¿cómo puedo aprender más? ¿Cómo puedo conocer más del Señor? Yo quiero entender más la palabra, quiero estudiarla, quiero servir, quiero ayudar, quiero conocerme con otras personas. Si tú necesitas oración, hay personas dispuestas a orar por ti. Lo importante es, hey, crezcamos como familia de la fe. ¿Por qué ir a jugar fútbol o basquetbol o el deporte que sea? Hey, simplemente para aprender a conocernos y mejorarnos el uno al otro. La semana pasada hay un equipo que fue el que quedó campeón, le ganó injustamente al Manchester. Y no, le ganó justamente al Manchester. Pero ellos, ninguno viene a esta iglesia. Y decían: esta es la primera vez que juega una final en donde no nos dimos trompadas, decían, en que no hubo pelea, en que nuestras familias vinieron, nuestros hijos jugaron, nuestras esposas jugaron y nos sentimos respetados y no hay problema. ¿Cuándo es la próxima? Les decía: no hay próxima por un tiempo. Les decía: no, nosotros queremos jugar es aquí con ustedes. Y ellos viven lejísimos, pero no, queremos estar es con ustedes. No es por nosotros, es por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Entonces es hasta en eso. Si hoy vamos a jugar softball, si hoy vamos a jugar cosas, es para mejorarnos y salir y compartir eso, la gloria de Cristo en nuestras vidas, con todos los demás. Amén. Entonces vamos a terminar con este tiempo de alabanza. Esta canción es: vamos a irnos más allá de donde Dios nos está llamando. Vamos a ir a donde de pronto nos da miedo o dudamos. Dejemos que Dios nos estire para que lo veamos a Él funcionando más todavía, y no que estemos en nuestra propia fuerza, sino que se lo veamos a Él sabiendo: yo no podría hacer esto, pero sé que eres tú quien nos está guiando. Amén. Vamos a orar y terminamos orando. Padre Santo, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por el ejemplo que nos das, y te ruego que tu Espíritu Santo, mi Señor, nos guíe, nos lleve más allá de lo que ya hemos hecho, mi Señor. Por favor, queremos ver tu gloria manifestada en nuestras vidas, Señor. Y yo te ruego que tú nos prepares para eso, que tú nos edifiques para eso, que tu nombre sea glorificado, que otros te conozcan, mi Señor, y que podemos estar tranquilos y gozosos sabiendo, sin importar si hay tormenta o qué dificultad estemos pasando, que sepamos que tú estás en control, mi Dios, y tú te lleves toda la gloria y toda la honra, pues ese es el verdadero propósito de nuestras vidas, Dios. Te alabamos, te damos gloria, Señor, en el nombre de Jesús.